Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer hemos presentado algunos resultados ya que se han informado del Congreso del Partido Comunista Chino y de los objetivos del Plan Quinquenal Chino y sobre todo, dada la importancia que tiene este tema en términos de la economía mundial, pues vamos a continuar haciendo algunos análisis de los aspectos más importantes del interior de la economía china en relación a estas primeras declaraciones acerca de la política del próximo quinquenio. La desaceleración de la economía china está claro cómo ha golpeado a los proveedores globales de materias primas y equipos industriales. Ahora, hay un aspecto importante y es que el negocio de las empresas orientadas a satisfacer las necesidades de la creciente clase media alta de China se ha mantenido fuerte. Y es que en la sociedad china se ha generado un mercado segmentado, al igual que en Occidente, que hay un sector de demanda alta de bienes de consumo duradero y de lujo que ha mantenido ritmo de crecimiento importante. La empresa McKinsey & Company, que es una empresa dedicada a estudios sobre temas de mercadeo y negocios, ha hecho en el caso de China una serie de encuestas y de análisis por segmentos sumamente interesantes que vamos a utilizar en el día de hoy a propósito de un trabajo de Laura Burkitt de Wall Street Journal. Los consumidores chinos han estado sorteando esa situación de enfriamiento de la economía mejor que los motores tradicionales del crecimiento, como las manufacturas y la construcción, que hasta este momento habían estado liderando al gigante asiático durante décadas. Esto configura una nueva relación entre ganadores y perdedores que vamos a ver los alcances y los límites que se plantean al interior del crecimiento de la economía china. Entre los primeros, es decir, los ganadores, figuran los fabricantes de indumentaria deportiva como Nike, Inc., Starbucks, la minorista de ropa Hennes & Mauritz, Apple, que hemos comentado aquí cómo dependía en su crecimiento del 30% de las exportaciones a China. Y se pone un ejemplo, McKinsey hace una entrevista muy interesante de un ejecutivo de tecnología de 24 años que compra un iPhone. Y él es parte de un segmento de compradores que ha estado con su demanda beneficiando el estado delicado que presenta la economía china y que podría ser parte del crecimiento a largo plazo. Este ejecutivo de tecnología cuenta con un salario mensual que fluctúa entre 2.500 yuanes y 5.000 yuanes, es decir, entre $395 y $790, que sumado a los ingresos de su familia lo sitúa en la clase media alta, que McKinsey & Co. define como los hogares con ingresos anuales entre 106.000 y 229.000 yuanes. Esta consultora estadounidense, McKinsey, prevé que la cifra que acaparen los ingresos del país desde el 2012, que es un 14%, pasen al 2022 a un 54%. Y esa creciente influencia es una de las razones por las que China sigue siendo uno de los principales motores de ganancia de Apple. Y esto es por lo cual en estos segmentos no se advierte la desaceleración de la economía china, ya que Apple ganó en todo el Gran China, que incluye Hong Kong y Taiwán, triplicó sus ganancias en el trimestre julio-septiembre hasta 23.000 millones de dólares. Por supuesto, la segmentación del mercado y el consumo de esta clase media alta, pues es importante tomar en cuenta hasta cuándo puede durar la fortaleza si la desaceleración de la economía china se profundiza. Estos consumidores de clase media alta podrían comenzar a sentir el golpe. Y como parte de los anuncios justamente del Congreso del Partido Comunista Chino y sus objetivos, el incremento del consumo doméstico a largo plazo para los próximos 5 años es un objetivo clave. De ahí es que es el punto de cambiar el modelo de crecimiento y desarrollo. Y se plantea acelerar las reformas financieras y sociales que hemos planteado. Ahora bien, hay un punto de las limitaciones de este enfoque,
Y es que aunque ha habido este proceso en los últimos años, el consumo de los hogares representa en China menos del 40% de la economía china, según cifras oficiales. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es 2/3 partes, Estados Unidos es casi el 20% del consumo mundial. Aquí hay una debilidad importante, pese a todo el proceso de crecimiento que ha seguido la economía china. De manera que sigue siendo vulnerable a las caídas más profundas en las exportaciones y la manufactura. China es la gran fábrica basada en bajos salarios del mundo. Una floja cifra de inflación que ha estado presente y una caída de las importaciones, lo cual sugiere que es lo que ha estado pasando, una débil demanda doméstica en sentido general. Y este es un aspecto que se pone acento para poder ver cuáles son las perspectivas y las tendencias. De manera que la confianza del consumidor en la economía china es muy desigual. Una cosa pasa en las ciudades menos desarrolladas, que han sido golpeadas con más fuerza, tanto urbanas, ciudades que no son tan grandes y zonas rurales, y las ciudades más acaudaladas. Y en una reciente encuesta de McKinsey, entre 1.200 consumidores, se plantea que en el 2015 todavía esos sectores medios anticipan que pueden recibir incrementos de salario y puede haber un 84% con tendencia a gastar más. Sin embargo, lo que sí se puede visualizar es que si vemos este gráfico que está aquí y podemos ver estos indicadores de una manera mucho más clara cuando vemos estos gráficos, las ventas minoristas, que es el gráfico que está a la izquierda, nosotros vemos que se mantiene un incremento del 10,9% anual, que es la parte de arriba de esa gráfica. Fíjense que ha bajado de manera importante las ventas minoristas desde el 2014 hasta el 2015. Sin embargo, comienzan a subir. Pero sin embargo, el valor agregado a la producción manufacturera industrial, que es la segunda que está debajo, ha bajado de manera importante, lo cual es un indicador importante de la disminución de ese ritmo de crecimiento basado en la manufactura. Y la desaceleración industrial, que es un aspecto sumamente importante de la economía. Por otro lado, cuando nosotros vemos el tema, por ejemplo, de los iPhone, nosotros lo que estamos viendo al mismo tiempo es como, por ejemplo, en la segunda gráfica, como la tercera gráfica, los boletos de cine, para ver ese indicador. Fíjense que las empresas que presentan en salas de cine con pantallas grandes han tenido un incremento sostenido. Miren esa gráfica, cómo sigue una tendencia alcista sumamente importante desde el 2010 al 2015, lo cual plantea un esquema de consumo. Por otro lado, nosotros vemos cómo en el caso de los pasajes aéreos, que es la segunda gráfica que tenemos ahí, es el transporte aéreo tanto a nivel internacional, que es la que está más arriba, como a nivel interno, y esto se ha acrecentado de manera importante. Ahora bien, no está claro cuánto pueda durar esta fortaleza, si la desaceleración china se profundiza y los consumidores de clase media alta podrían comenzar a sentir el golpe. Como parte de estos anuncios, uno lo que prevé justamente es cómo esta situación puede revertirse. Ahora bien, los consumidores entre 21 y 30 años en este momento representan la mayor parte de ese comportamiento más orientado al consumo y a los viajes aéreos y a la demanda de ciertos productos tecnológicos. Pero sí hay un hecho importante. Las ventas de automóviles, por ejemplo, han tenido una reducción en los últimos 3 meses y esta reducción es un aspecto importante. Y en el año solamente acumulan un crecimiento de apenas el 2,8%, agravados por la caída de la bolsa que tuvo millones de perdedores y por los nuevos límites a la compra de algunos bienes duraderos importantes en las grandes ciudades, de tal manera
que es un proceso contradictorio, es un proceso al interior que todavía demanda de una serie de reformas importantes. Y esto es lo que está indicando con las cifras que presentamos oficiales de los objetivos para el plan quinquenal, es que se admite que se está hablando de una cifra de 6,5%, como dijo el presidente de China. Y es que realmente la economía china ha llegado a un nivel ya de madurez y va a requerir de grandes reformas y ya no está en esa capacidad de ser el gran consumidor de materias primas a nivel mundial. Mientras la madurez de economías ya altamente desarrolladas como Estados Unidos y Europa tampoco pueden generar tasas de crecimiento tan altas que muevan la economía mundial. Y estos son los aspectos que hemos estado discutiendo en Ecomundo en relación al comportamiento de la economía mundial y las tendencias y perspectivas que se presentan para los próximos años. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.